Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Amén, amén. Sí, Señor. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Sí, Señor. El Rey de Reyes, el Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes. Aleluya. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. Cristo rompió mis cadenas. Cristo rompió mis cadenas. Cristo rompió mis cadenas y me dio liberación. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Aleluya. Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Amén, amén. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo tengo vida eterna, tengo vida por la eternidad. Alabado sea Dios. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Amén, amén. Sí, Señor.
tengo vida por la eternidad. Tengo vida por la eternidad. Amén. Un saludo muy cordial en esta tarde a todos los oyentes que nos sintonizan a través de la señal de El Tabernáculo Ebenezer. En esta tarde les acompaña su hermano en Cristo, Ramón Camacho, continuando el estudio que hemos estado llevando durante los últimos meses, las últimas semanas, con relación a este tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Estamos conscientes de la situación en la cual no solamente nuestro país, sino el mundo entero está viviendo con relación a esta epidemia que Dios ha permitido. Fíjense que Dios ha permitido con un propósito. Y uno de los propósitos de este programa o de este estudio, de esta predicación en esta hora, es que usted entienda por qué Dios hace las cosas. Dios quiere que usted entienda por qué Dios permite las cosas. Y solamente hay una sola manera de saberlo, y es recibiendo la revelación del Espíritu Santo. Porque Dios quiere hablar al hombre. El hombre debe estar preparado espiritualmente para oír la voz de Dios. Y la preparación viene a través de la palabra del Señor. Por eso, en este tiempo tan tremendo que estamos viviendo, es necesario que usted que me escucha en esta tarde, su oído espiritual esté alerta y discerniendo la voz de Dios. Porque, con todo respeto a mis hermanos que ilustran que solo la voz de Dios la tiene un hombre, no, la voz de Dios la tiene el pueblo del Señor. Porque por medio de un espíritu, Dios da su palabra a aquellos que la necesitan. Dios habla a través de sus instrumentos aquí en la tierra, porque el que habla es Dios, y Dios solamente necesita sus instrumentos. Dios quiere hombres y mujeres rendidos en sus manos para que Él pueda expresar y para que Él pueda dar testimonio que Él es un Dios real, un Dios vivo. Y en este tiempo, Dios está moviendo a hombres y mujeres para testificar del amor de Cristo. Hombres y mujeres que conocen el secreto de Dios, o sea, que tienen comunión con Dios y han escuchado la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? La voz de la revelación del Espíritu Santo al hombre. Por eso, en esta hora, una vez más, reiteramos el deseo que usted, no importa el lugar donde usted esté, no importa la congregación en la cual usted esté, estamos llamados a desarrollar una comunión con Dios. La clave de esto es la comunión. Y por eso en esta tarde, agradecidos del Señor por cómo el Señor ha estado confirmando su palabra a través de sus siervos, quienes han estado hablando la palabra del Señor en estos días, quisiera poner un granito de arena en esta tarde para que usted pueda comprender cómo escuchar la voz de Dios y los efectos que produce el escuchar la voz de Dios, que es el secreto de Dios. Para eso vamos a fundamentar una escritura que el Señor nos dio la última vez que por la gracia del Señor estuve en esa comunión con ustedes a través de esta señal de internet, que fue Hebreos 11. Vamos a basar lo que vamos a hablar en esta tarde en Hebreos 11. Y la escritura dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Vamos a pasar al versículo 6 porque queremos fundamentar lo que hemos de hablar en esta noche en la palabra.
Versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Les invito a inclinar sus rostros en esta tarde. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos porque nos permites compartir y de la revelación que tú nos has dado a todo oyente en esta hora, y no importa el lugar en donde esté. Señor, para ti no hay distancias, que la unción de tu Espíritu Santo sea en el oír y que nosotros podamos tomar decisiones en base a la palabra. Que, Señor, tú tomes estas palabras y tomes control de todo lo que se haya de decir y que tu nombre sea glorificado y que sea vivificado en los corazones que han de escuchar lo que se ha de hablar en esta noche. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Fíjense, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la última vez. Nosotros hablamos que Dios quiere hablar y restaurar la comunicación, la comunión, el compañerismo con el ser humano. Habíamos dicho que el ser humano nació para reflejar a Dios. El ser humano no nació para reflejar el pecado o para reflejar alguna ideología política o denominacional. No, el ser humano nació para reflejar la presencia de Dios, para reflejar el carácter de Dios, para reflejar el poder de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para ser un Dios aquí en esta tierra, y el hombre no puede ser un Dios en esta tierra sin el Espíritu Santo. Por eso hablamos la semana pasada acerca del proceso de restauración del ser humano, que Dios lleva al hombre a las 3 etapas de la gracia, las 3 etapas de restauración, que son justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Habíamos hablado que para que el hombre volviera a ocupar su lugar como Dios aquí en la tierra, en perfecta armonía y en perfecta comunión con Dios, tenía que volver otra vez a reconciliarse con Dios. Y los 3 pasos los encontramos en Hechos 2:38. Esa es la escritura, la llave para que el hombre pueda reconciliarse con Dios si la obedece. No es solamente tener el conocimiento de que el bautismo sea en el nombre del Señor Jesucristo, sino que este proceso no puede quedar por la mitad. No tendría efecto si no se completan los 3 pasos. El arrepentimiento. El hombre debe arrepentirse de sus pecados y Dios lo perdona. Y en un acto de obediencia, en un acto que simboliza santidad, santificación, el hombre se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Pero eso no es todo en la vida del creyente. Debe llegar a recibir el espíritu del que lo salvó, el espíritu del que lo engendró. Como habíamos dicho la semana pasada, el hombre cumple muchos tipos en comunión. El tipo de un padre y un hijo y el tipo de un esposo y una esposa. En ninguno de los casos, cuando la relación es una relación perfecta, no hay secretos entre ellos. No hay, cuando el hijo se ha ganado la confianza de su padre y su padre ve que es un hijo obediente, un hijo responsable, como la parábola del hijo pródigo, aquel joven que se quedó al lado de su padre, y como nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo las obras que su Padre le había encomendado hacer aquí en la tierra. Él cumplió la palabra del Señor y por eso Dios no le ocultó ningún secreto a Jesús, porque el Señor Jesús se hizo uno con el que lo envió, porque Él obedeció la palabra en amor. Igual la relación de un esposo con una esposa, una verdadera pareja, tiene comunicación, tienen comunión.
el esposo le cuenta sus secretos a su esposa y su esposa conoce a su esposo y también comparte de su vida y de sus secretos con su esposo. Hay una perfecta unidad. Habíamos hablado eso, porque ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con el ser humano. Dios no trabaja de una manera lejana, no quiere hacer ese tipo de trabajo o ese tipo de comunión. Dios quiere una perfecta unidad con sus hijos, una perfecta unidad con su esposa o su novia o como usted lo quiera llamar. ¿Por qué? Porque en cada una de esas, ¿por qué decimos nosotros así? Porque son tipos y en cada una de esos tipos nosotros reflejamos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso nosotros nos tropezamos con la expresión novia, porque sabemos por qué el profeta mencionó y dijo el por qué el pueblo del Señor es una novia, porque fue una elegida, es una elegida. De entre todas las denominaciones, Dios ha elegido hombres y mujeres para que reflejen la plenitud de la palabra. Es la escogida, es el patrón como aquel que cose, el patrón que está adentro. Con ese patrón es que el costurero hizo su traje, lo que el profeta ilustraba. Es una elegida. El principio es la elección de Dios para con ese pueblo. Y también es una esposa porque cuando nosotros le decimos sí al Señor, nosotros estamos casados con el Señor. Ya somos la esposa del Señor. Y después que viene la boda, viene el hijo. Y por eso es que esa etapa es ilustrado con el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón del hombre y no solamente nace el niño, ahora como una pareja van a crear a ese niño. Es Jesús en el corazón del hombre porque ahora él va a escalar la estatura del hombre perfecto. Tienen que criar ese niño, no puede quedarse un niño. Ahora esa esposa tiene que hacer que esa vida que está en ella, el Espíritu Santo, crezca a la estatura de un hombre perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que llevarlo a todas esas etapas de fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, y vendrá Dios con la piedra de corona al individuo, que es el amor, que es Dios adoptando a su pueblo. Por eso, todo eso refleja comunión. Dios quiere tener una perfecta unidad con el pueblo. Él quiere que su pueblo sea uno con Él. Ese es el llamado sublime y supremo que Dios le ha hecho al pueblo del Señor, que ha hecho al hombre, a usted que me está escuchando, que tal vez usted dice que ha cometido muchos errores y muchas fallas, que Dios nunca podría manifestarse en usted. Déjeme decirle algo. Lo que usted piensa y lo que usted confiesa es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Dios ha elegido al hombre para ser imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen debe ser restaurada. Esa imagen debe ser otra vez colocada en esta tierra para que Dios pueda manifestarse en medio de su pueblo. Ahora, habíamos hablado acerca de eso, de la comunión, y habíamos dicho también la fórmula de la comunicación y de la comunión del hombre con Dios. Y esa comunión se basa en la oración y la revelación. Habíamos dicho que cuando Dios le habla a el hombre es revelación. Y cuando el hombre le habla a Dios es oración. Por eso es muy importante, porque esa es la vía por la cual Dios le revela a ese pueblo las cosas que no conoce. ¿Cómo hace Dios para que ese pueblo conozca eso? Dios le habla a ese pueblo por medio de la revelación en base a la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esa expresión? Porque hay revelaciones. El diablo también habla.
Pero nosotros identificamos la voz de Dios cuando es conforme a la palabra y Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Eso es algo muy importante que usted entienda en esta noche. No es cualquier voz, no es cualquiera que se proclame enviado de Dios o un siervo de Dios o que hable o predique en nombre de Dios. Es al que Dios va a vindicar. Dios va a vindicar a aquel hombre, aquel ministerio que está en el secreto de Dios. ¿Y qué significa eso, hermano? Aquel ministerio que conoce cuál es la voluntad perfecta de Dios para este tiempo. Entienda bien eso en esta noche. El ministerio que será vindicado es el ministerio que tiene comunión con Dios. El ministerio que sabe qué es lo que Dios quiere que se predique en este tiempo final. Por eso, usted que me escucha, usted debe conocer cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Y la manera de saberlo es por revelación del Espíritu Santo. Porque en este es el tiempo en que el pueblo debe posicionarse y saber qué es lo que Dios ahora le va a demandar. Es importante que cada miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, ocupe su lugar. Este es el tiempo en que el pueblo del Señor debe saber el secreto de Dios. Hemos descuidado el altar de oración y nosotros pudiéramos hablar en esta hora acerca de la situación en la cual estamos viviendo, acerca de este virus, lo que ha producido en el mundo entero, un confinamiento. Podríamos hablar de el multipropósito de Dios. Y uno de los propósitos para el pueblo del Señor es que Dios está lidiando con su pueblo. Dios ha tenido que recurrir a un virus, detener todo, para que usted pueda estar en su casa y restaurar el altar familiar, o sea, restaurar la comunión que usted debe tener, que yo debo tener con Dios. Porque este es el tiempo en que debemos saber qué es lo que Dios quiere hacer y el por qué Dios está haciendo las cosas. En el secreto de Dios, usted recibe la revelación que estamos en el tiempo del fin. Que este mundo está cosechando lo que ha sembrado. Eso usted lo va a entender es en el secreto de Dios. Dios se lo va a revelar por medio del Espíritu a su corazón. Porque tal vez usted dirá, pero ¿por qué hay tanta maldad? El hombre ha decidido darle la espalda. Cuando me refiero al hombre en líneas generales, la humanidad ha decidido darle la espalda a la palabra. Ha decidido darle la espalda al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos hay países que están prohibiendo la predicación del Evangelio, es más, la predicación de este mensaje. Hay países que han lanzado decretos en donde se prohíbe al pueblo del Señor predicar el mensaje de la hora. Ahora, esta es una gran señal. Y el siguiente paso a dar no puede ser basado en conceptos o en emociones o en impulsos. Porque en situaciones como las que estamos viviendo, necesitamos conocer el secreto de Dios. Hermano que me escucha y hermana, no se base en impulsos. Básese en la guianza y en la revelación del Espíritu Santo. Porque haciendo las cosas de una manera humana, hemos hecho las cosas de una manera humana. Muchos del pueblo así llamado cristiano y lamentablemente muchos así llamados creyentes del mensaje de la hora han construido sus iglesias en base a modos y métodos humanos y han dejado la manifestación del Espíritu Santo a un lado. ¿Por qué sucede eso? Porque hemos descuidado
la comunión con Dios, la cual nos permite a nosotros conocer el secreto de Dios. Porque en la medida en que nosotros tengamos comunión con el Señor Jesús, entonces conoceremos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que se predique. No mi concepto o no mis ideas basadas en mi experiencia. No es eso. Es conocer el secreto de Dios. El gran secreto, valga la redundancia, de los grandes hombres de Dios del pasado es porque ellos tenían comunión con Dios. Ellos estaban en una unidad con Dios, lo que les permitía conocer el secreto de Dios. Al ellos orar, Dios les revelaba. Había esa perfecta unidad. Dios les hablaba, ellos le hablaban a Dios y Dios les respondía. Eso es comunión, porque si yo voy a hablar con usted, yo le hablo y usted me habla. Esa es la relación que Dios quiere tener con usted. En una comunicación en donde Dios le diga y le hable a su corazón, porque la revelación viene al corazón del hombre y la mujer, qué es lo que Dios quiere que usted haga y el por qué están sucediendo las cosas. Porque amigo y amiga, en esta hora, muchos han enseñado que ya no es necesario buscar la revelación de Dios. Al contrario, la revelación hoy en día es más clave e importante para usted entender el marco de lo que está sucediendo hoy en día. Usted estará confundido. Si usted no tiene comunión con Dios, no entenderá por qué Dios está haciendo las cosas. Porque en la medida en que va pasando el tiempo, nosotros no sabemos, humanamente hablando, las cosas que están delante de nosotros. Pero debemos estar preparados, debemos estar unidos con el Señor Jesús para que Él nos cuente y nos diga los pasos que hay que dar, las palabras que hay que expresar. Nosotros hablamos la semana pasada y es importante que entienda eso. La tercera etapa se basa en lo que Dios revela al hombre. El profeta nunca hubiera hablado la palabra si Dios no le revela ese secreto y no le dice que hable. Los grandes milagros que hoy en día se predican en todos los púlpitos del mensaje de la hora acerca de la manifestación de Dios en el profeta, el secreto del hermano Branham era la comunión que él tenía con el Señor. Él le hablaba a Dios y Dios le hablaba a él. Dios le hablaba por medio de un ángel. Y Dios revelaba su palabra a su corazón. Ahora usted dirá, hermano, Dios le habla al hombre por medio de un ángel, por supuesto. La diferencia es que Dios le permitió al hermano Branham verlo. Y nosotros, dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Dios ha decretado un ángel para aquel que le teme a Dios. Y ese ángel transmite el secreto de Dios a su corazón. Cuando usted busca la comunión, Él está allí. Y Él le habla a su corazón y trae la revelación a su vida. Usted dirá, hermano, eso yo nunca lo había escuchado, pero esa es la experiencia del profeta. Dios hablándole por medio de seres angelicales. Estamos bajo ministración angelical. Entienda esto. Por eso es necesario el secreto de Dios. Es necesaria la comunión para que entendamos las cosas que nos rodean. El pecado que está abundando en el mundo y las diferentes cosas que suceden. Todo es una guerra espiritual. ¿Sabía usted eso? Si el Señor nos permitiera, como el Señor permitió a aquel siervo del profeta Eliseo, cuando él veía los problemas y él veía al ejército sirio rodeando la casa del profeta Eliseo, él veía que el profeta Eliseo estaba muy tranquilo. Pero ¿por qué
el profeta Eliseo estaba tan tranquilo? Porque él tenía comunión con Dios. Él estaba en el secreto de Dios. O sea, Dios le hablaba a él y le revelaba las cosas que no conocemos. Eliseo la sabía porque Dios se la dijo, pero el siervo no lo sabía. Tuvo Eliseo que orar por su siervo y entonces le fue revelado lo que no conocía. ¿Y qué era lo que no conocía? Que estaban rodeados de ángeles. Amigo y amiga y hermano, en esta noche, nosotros, el pueblo del Señor, estamos rodeados de ángeles. Ángeles que guardan nuestros pasos. Ángeles que confirman la palabra que usted en esta hora está creyendo. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que usted recibe la revelación del Espíritu Santo, hay una guerra espiritual. Cada vez que usted toma la palabra del Señor, hay una guerra espiritual. ¿Y por qué? Porque hay un enemigo que va a impedir que usted reciba la petición de su corazón. Porque déjeme decirle algo con relación a la fe. Y es necesario que usted entienda qué significa la fe perfecta. Fe perfecta es una fe que se cumple. Cuando usted recibe la revelación de la palabra, usted debe asumir una posición de fe. Y la posición de fe es la que es luchada. Allí es donde comienza la guerra. Dios le reveló, Dios le mostró el secreto a Abraham, y en eso vamos a ir ahorita. Le mostró el secreto a Abraham. Y Abraham asumió ahora una posición de fe y peleó con su fe por 25 años, hasta que la fe tuvo un cumplimiento. O sea, que la fe llegó a ser perfecta. La fe nunca hubiera llegado a ser perfecta. La revelación, lo que Dios le dijo, si él no hubiera esperado y confesado hasta que tuviera al Hijo en sus brazos. Por eso, estamos bajo ministración de ángeles, porque me imagino que esos demonios intentarían meter duda en la mente de Abraham, pero estaba el ángel de Jehová acampando en derredor de aquellos que temen al Señor, diciéndole: Dios lo prometió, Dios lo prometió, Dios dijo y Él lo cumple. Y la fe de Abraham era fortalecida porque él tenía comunión con Dios. Por eso es necesario que usted entienda eso, que para usted conocer el secreto de Dios necesita tener comunión con Dios, para que Dios le muestre el secreto y usted pueda entonces tener victoria. Porque en el secreto de Dios, nosotros ante las luchas y las pruebas que están en la calle, nosotros no podemos vencer basado en nuestras habilidades o basado en el solo concepto de lo que usted dice que cree. Eso necesita ser revelado, vivificado a su corazón. No se trata que yo diga: yo lo creo porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, yo lo creo. No, le tiene que ser revelado para que usted pueda asumir una posición de fe. Y la posición de fe es la posición de guerra, es la posición del soldado. ¿Cómo va a asumir una posición de fe cuando la palabra no le ha sido revelada? ¿Y cómo le va a ser revelada esta palabra si usted no tiene comunión con Dios? ¿Se da cuenta lo importante que es el secreto de Dios y la comunión del hombre con Dios? Dios quiere revelarse a usted, pero ¿cómo Dios podrá traer revelación a su vida? ¿Cómo Dios podrá traer fe a su corazón cuando usted no tiene comunión con Dios? Cuando usted quiere vivir una vida liviana y superficial, solo basado en conceptos, moviéndose en base a conceptos intelectuales de lo que usted cree que debe ser el paso de un creyente. No, sus pasos deben estar basados en la revelación, porque es allí en donde consiste el
secreto de la voluntad perfecta de Dios. Entienda esto. La voluntad perfecta de Dios es el secreto de Dios revelado al hombre. Porque cuando usted quiere hacer algo, Dios le revela su corazón y le dice, esto es lo que yo quiero. Y allí automáticamente usted establece una posición de fe. Entienda eso. Entienda esto. Dios le quiere revelar a usted que usted debe pelear cada palmo de terreno. Es necesario que usted lo haga. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Dios le va a revelar su secreto en comunión, pero ahora usted debe pelear la buena batalla de la fe, que es la galería que es la que vamos a hablar en esta noche, en esta tarde-noche, acerca de hombres y mujeres que tenían comunión con Dios y que en el secreto de Dios, Dios les revelaba su voluntad, porque el secreto de Dios es la voluntad de Dios dada a conocer a el hombre. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros siempre debemos experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El hermano Branham siempre expresaba esta expresión: es a lo que me rendí. ¿Cómo logró usted todo eso, hermano Branham? Es a lo que me rendí. ¿Y a qué se rindió él? En comunión, él se sujetaba a la voluntad de Dios y él sabía que cuando Dios le revelaba su secreto era necesario que él obedeciera para que Dios pudiera manifestarse en él y para que Dios pudiera entonces cumplir la palabra del Señor en su vida. Es necesario que usted en esta tarde entienda esto. No se base en conceptos intelectuales. No se base en el mucho conocimiento que usted tiene del mensaje de la hora. Básese en el secreto que Dios le ha revelado en comunión con relación a su vida. Porque es necesario para que el Espíritu Santo pueda manifestarse que usted, quien me escucha en esta tarde, ocupe su lugar en el cuerpo de Cristo. Hombre o mujer, casado, soltero, no importa la condición social o la condición económica en donde usted esté, para que Dios pueda manifestarse, necesita usted ocupar su lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Si usted no ocupa ese lugar, Dios no va a poder manifestarse en usted, porque su posición al resistir la voluntad de Dios, usted está demostrando que es un incrédulo. Y Dios no quiere nada con la incredulidad. Dios no puede manifestarse en donde hay incredulidad. Dios quiere manifestarse en donde la fe es dada al hombre. O sea, que la revelación Dios le ha hablado al hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la fe es vivificada en el hombre? Este tema está relacionado a la fe. Déjenme decirle. Dios produce la fe cuando Él habla. Y para Dios hablarle, usted debe tener comunión con Dios. Construir el altar de oración. Y cuando me refiero al altar, no necesariamente me refiero a una estructura. Que puede hacerlo si usted quiere. En ese lugar en donde usted va a tener comunión con Dios. Me refiero a la actitud de oración. Al buscar a Dios día y noche en su corazón, usted está clamando a Dios, usted está meditando en la palabra, usted está creando la atmósfera de fe en la cual usted va a vivir, el mundo en el cual usted va a vivir. Esa expresión, crear un mundo para vivir, dicha por el profeta, no se trata de crear un planeta. Se trata de crear el mundo en donde usted va a vivir un ambiente de fe, un ambiente como el que vivió el profeta. Muchos hoy admiran la vida consagrada del profeta de Dios y yo he escuchado muchos testimonios de muchos hombres quienes quedaron impresionados con la vida del hermano William Marion Branham, cómo él logró crear ese ambiente espiritual en el cual él vivía.
Y no solamente él vivía, sino que él rodeaba a todo aquel que se acercara a él. Y todos reconocían al Espíritu Santo y recibían las peticiones de sus corazones porque vivían en el reino de los cielos. Ellos entraban a esa atmósfera. Ahora, ¿sabía usted que Dios permita y Dios quiere hablarle y que Dios pueda hablarle a usted en esta noche? Que Dios pueda hacerlo en lo que le voy a decir. ¿Sabía usted que tan igual como el hermano Branham, ese debe ser el testimonio que cada uno de nosotros debiéramos tener? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que el hermano Branham nos dijo cómo hacerlo? Él nos dijo cómo hacerlo. Pero muchos se han basado en que solo el hermano Branham lo va a hacer. No, él nos dijo cómo hacerlo. Porque si usted se siente incapaz de realizar las mismas obras de William Branham, vivir la misma palabra de William Branham, entonces déjenme decirle algo. Y me perdona que se lo diga. En el amor de Cristo se lo voy a decir. Entonces este mensaje vino en vano. Y Dios perdió lo que él hizo a través del profeta, porque no iba a haber un pueblo que creyera. Si usted cree eso, entonces usted no ha recibido revelación de Dios. Déjeme decirle algo. Este mensaje hará la obra en los corazones de hombres y mujeres, pero tienen que tener comunión con Dios. El pueblo que tiene comunión con Dios no será engañado por el diablo. No es que usted tenga el conocimiento del mensaje, es que Dios se le revele a usted y ese pueblo no será engañado. Porque cuando la Escritura dice, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella, se refiere a que las puertas del infierno, que es la incredulidad, no podrán cerrarse en el corazón de un creyente porque la fe, Dios le ha hablado a ese hombre, le ha revelado quién es él, le ha revelado que él lo quiere salvar, que él lo quiere perdonar, que él lo quiere sanar, que él lo quiere limpiar, que él lo quiere transformar. Todo eso Dios se lo ha revelado a muchos hombres y mujeres y Dios se lo quiere revelar a usted en esta noche. Usted que me está escuchando y que no ha tomado decisión por Cristo. El apóstol Pedro, Dios le habló, Dios le reveló quién era Jesús, que Jesús vino a salvarlo, a perdonarlo, a transformarlo y a libertarlo y a restaurarlo a su condición original de hijo de Dios. Y por eso, ante esa revelación, la puerta de incredulidad no puede cerrarse en el corazón de un hombre y de una mujer al cual Dios le ha hablado. ¿Por qué? Porque lo único que contrarresta la incredulidad es que escuchemos y recibamos la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, el cual nos llevará a hacer la voluntad de Dios. Ese fue el secreto de los grandes hombres del pasado. Hombres que tenían comunión con Dios. Nosotros mencionamos al profeta, el cual es el más cercano de los hombres que Dios ha levantado, aunque en nuestro entorno existen hombres y mujeres que están pagando el precio y que están consagrándose al Señor. Pero cuando leemos en las Sagradas Escrituras, vemos que hay hombres que tenían las mismas pasiones que usted y que yo, pero ellos, cuando la Escritura dice le creyeron a Dios, ellos escucharon la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les habló el secreto, les habló el secreto, les fue revelado el secreto, porque esta Biblia sin revelación es un libro cerrado. Entienda eso también lo hablamos la semana pasada. La Biblia sin revelación, sin que Dios le diga a usted lo que significa, es una Biblia cerrada, es un libro cerrado. Usted no lo va a entender, no va a comprender el propósito de Dios con relación a las Sagradas Escrituras. Se va a enredar con la Biblia.
no va a entender y va a encontrar contradicciones en la Biblia. Pero cuando Dios le enseña, como dice la Escritura, seremos enseñados de Dios. Cuando Dios nos enseña, nosotros entendemos el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Ese fue el gran secreto de estos hombres de Dios. Y cuando leemos en la Escritura lo que estos hombres hicieron, es algo maravilloso. Fíjense, voy a tomar uno, tal vez tomé algunos, para poder explicar en esta noche el efecto de lo que hace la revelación en un hombre y cómo Dios, fíjense, cuando Dios revela, cuando Dios le habla algo al hombre, Dios mismo respalda esa palabra que ha revelado. Esa palabra no es un papel hueco, no, que diga, no, este papel no tiene nada, no, tiene todo el respaldo de Dios. Por eso es tan importante la revelación. Por eso es que muchos hombres y mujeres han fracasado, porque han tomado la palabra sin revelación. Y al no haber revelación, Dios no les ha revelado su voluntad. La palabra usted no la puede tomar en base a imaginación, la debe tomar en base a revelación. ¿Qué quiero decir yo con esto? Señor, ¿es esta tu voluntad? La Escritura dice esto, pero ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo diga esto? ¿Tú quieres que yo asuma esta posición, Señor? Muéstrame, revélame. Yo quiero hacer tu voluntad. Cuando el hombre hace eso, entonces Dios viene y respalda esa palabra. ¡Qué maravilloso! Ese era el secreto del hermano Branham y de los grandes hombres de Dios. Y Dios quiere que usted también tenga el mismo testimonio. Dios quiere que usted sea una fuente en donde el Espíritu Santo fluya en ministración de liberación, de salvación, y que el poder de Dios se mueva en medio de los corazones. Fíjense un caso de lo que estamos hablando acerca de el secreto revelado al hombre. Es la experiencia de Abel. En el principio, cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, hubo un cambio de reglas porque ellos vivían en una condición perfecta, pero ellos, al darle lugar al pecado, eso obligó a Dios a cambiar las reglas de juego. Ya no podía tratarlos como a hombres, seres perfectos, porque ya no lo eran. El pecado había entrado en medio de la raza humana. Y por eso ellos son sacados del huerto del Edén. Ahora, y esto una vez lo ilustré y fíjense esto. Yo no lo dudo. Fíjense lo que voy a decir. Yo no dudo que Adán y Eva todas las noches ellos lloraban y ellos se lamentaban. A lo mejor juntos lloraban y decían lo que perdimos. Estábamos en un mundo perfecto. No había muerte, no había enfermedad, no había pandemia, no había dolor, no había muertos. Cada vez que ellos veían a un animal morir, debió haber sido algo doloroso para ellos. El ver que era por culpa de ellos, que la raza humana había caído y que la tierra había sido maldecida por amor a él. Por eso los animales ahora son salvajes, se matan unos a otros. En el principio, la Escritura dice que ellos comían hierba y cuando ellos veían a un animal matando a otro animal, ellos sabían que era culpa de ellos. Pero ¿sabía usted que Adán y Eva no sabían cómo reconciliarse con Dios? Ellos no lo sabían. Porque Dios no les reveló eso a ellos.
Ellos lloraban todas las noches por lo que perdieron. Y yo no dudo que esos niños, Caín y Abel, debieron haber escuchado a sus padres llorando toda la noche. Estoy dramatizando algo porque yo no dudo que eso debió haber sucedido. Porque yo creo que nadie que haya probado lo perfecto pueda entonces sentirse bien ante lo imperfecto y ante lo parcial. Eso Adán y Eva no lo pudieron evitar por causa de que ellos fallaron. Y yo no dudo que esos niños debieron haberles llegado: papá, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué están llorando? Hijo, nosotros perdimos lo perfecto. Teníamos lo perfecto y lo dejamos perder por nuestra desobediencia. Ahora Dios está bravo con nosotros. ¿Por qué? Porque le dimos lugar al pecado. Pero ¿cómo hacemos para reconciliarnos con Dios? Tiene que haber una manera para reconciliarnos con Dios. Hijo, no lo sé. Qué tremendo, ¿verdad? Hijo, no lo sé. No sé cómo reconciliarme con Dios. Yo iba a aquel hombre con el cual yo paseaba en las tardes y le iba a pedir perdón. Pero Dios dijo: no, para que no alargue su mano al árbol de la vida y coma y viva para siempre. Antes yo iba a hacer eso. Antes yo sabía que ese era el plan. Pero ahora ya no lo sé cómo. Y yo me imagino que esos jóvenes crecieron con esa duda en sus mentes y ese deseo de saberlo. Ahora, en base a eso, hubo dos acciones. Y esto quiero que lo entiendan. Estamos hablando de Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Ellos no conocían. ¿Qué era lo que ellos no conocían? Cómo allegarse a Dios y pedirle perdón a Dios. Cómo ser restaurados. Ellos no lo sabían. Pero hay algo muy importante aquí. Cada uno de ellos, Caín y Abel, hicieron se allegaron de dos maneras distintas para buscar la misma respuesta. La Escritura dice que Caín buscó las frutas y el fruto de la tierra. Solo imagínense la perfección de esos frutos, porque estaba recién la caída y todo lo que existía en ese tiempo no había llegado a un nivel de corrupción como el que está hoy, casi 6.000 años después. Estamos hablando de frutos perfectos. Debe haber sido la frutera más impresionante alguna vez colocada o levantada. A lo mejor Caín dijo, a lo mejor debió haber pensado, por eso le hablo acerca de los conceptos, debió haber pensado y dijo: ahora tengo que ganarme el perdón de Dios. Ahora tengo que ganarme la salvación. Yo le voy a mostrar a Dios que yo estoy dispuesto a trabajar, que yo estoy dispuesto a fajarme, a sembrar y a darle esta enorme cantidad de frutos para que vea que yo trabajo y que nadie me va a ganar a mí evangelizando, nadie me va a ganar a mí haciendo las obras. Fíjense, obras. Nadie me va a ganar a mí. Yo le voy a ganar a mi hermano. Mi hermano, yo no sé qué le pasa. Nosotros tenemos que sudar. Nosotros tenemos que ganarnos la salvación. Suena como muy bien. Pero ¿por qué Abel no siguió el mismo camino de su hermano? Porque Abel desarrolló una comunión con Dios. ¿Y por qué usted dice eso? Porque la Escritura dice en el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Qué significa mayor sacrificio? Dios no negó
que Caín estaba haciendo un sacrificio. Entiendan, Caín había hecho un gran sacrificio, sembrando. Me imagino que debió haber durado años, levantando un sembradío enorme para al final montar el altar que él quería presentarle a Dios. Pero, aunque parecía muy lógico lo que hacía Caín, Abel quería saber el secreto. Él no quería presumir. Abel no quería presumir. Abel quería saber la voluntad de Dios. Él quería que Dios le dijera, porque si yo lo ofendo a usted, yo voy a usted y le pido perdón. No me imagino, sino que voy directo a usted y le pido perdón. Así hizo Abel. Abel fue en comunión con Dios y Dios le habló a él. ¿Y qué le dijo Dios? Que el sacrificio tenía que ser ofrecido, que la sangre de un inocente tenía que ser derramada para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Un inocente tenía que morir. Ese fue el secreto que Abel no sabía. Y que ahora, al conocer cuál era el secreto, ahora él actuó en base a esa revelación. A eso que Dios le dijo. Ya Dios le dijo cómo hacerlo. Y por eso el sacrificio de Abel parecía el más inadecuado. Porque imagínense el espectáculo. Una oveja balando y dando patadas mientras Abel con una piedra filosa le cortaba el cuello. Y me imagino que en el movimiento de la oveja él se llenó de sangre mientras la oveja moría en el altar. Un espectáculo sangriento. Yo me imagino que Caín diría, qué asco, ¿por qué tanta sangre? ¿En qué está pensando Abel? Abel tenía comunión con Dios. Abel escuchó la voz de Dios. Y escuchó la voz de Dios. Dios le reveló cómo allegarse a Dios. La Escritura dice que Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Le fue revelado el misterio de cómo allegarse a Dios. Y no solamente eso, por la cual el testimonio, ese sacrificio alcanzó testimonio de que era justo. O sea, él había sido justificado por la fe. Su obra, fíjense, escuche bien esto. Él fue justificado por la fe. ¿Qué significa eso? ¿Que por las obras él fue justificado? No. Que por las obras reveladas él fue justificado. Hay una diferencia. Porque lo que él hizo, porque si las obras justifican al que trae un sacrificio, entonces Dios está llamado a aceptar el sacrificio de todos los altares que existen en las denominaciones y de cada hombre y de cada mujer que lo hace porque cree que Dios se lo va a recibir. Si eso fuera así, entonces Dios estaría en la obligación de recibir el sacrificio que toda la humanidad le da, aunque sea un sacrificio pervertido, no lo que Dios ha ordenado. Pero Abel conocía la voluntad de Dios. Abel sabía cómo allegarse a Dios y él fue justificado por la fe. Era justo. ¿Qué significa la expresión justo? ¿Qué significa la expresión justa? Justicia, obrar la justicia de Dios. Hacer exactamente lo que Dios quiere que usted haga. En eso consiste la justificación. Cuando usted hace no lo que usted piensa, sino lo que Dios quiere que usted haga, lo que Dios le revela, entonces hará exactamente la obra justa
que Dios quiere que usted haga. Cuando usted que está en una condición de pecado, usted ve su vida y usted dice, no, ¿cómo hago para agradar a Dios? Yo tengo mucho dinero y yo le voy a dar a la gente que no tiene. Déjeme decirle algo. Usted está intentando justificarse en base a lo que usted cree. Porque usted piensa que al darle dinero a los niños pobres, Dios lo va a justificar. Déjeme decirle algo. Si usted está buscando el perdón así, si usted está buscando la salvación así, usted no es justificado. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que usted piensa que Dios va a recibir su sacrificio. Es lo que Dios le ha dado a conocer por la palabra. Y eso que Dios ha dado a conocer es el camino del arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere en la obra justa. ¿Necesito dar $1.000.000? No. ¿Necesito irme de rodillas hasta a otra ciudad para mostrar que estoy dispuesto a hacer los más duros sacrificios? No está entendiendo. Debe hacer es la obra justa que Dios quiere que usted haga. ¿Y cuál es la obra justa, hermano? Y yo lo hago. Arrepiéntase de sus pecados de todo corazón y crea al que Dios ha enviado, a nuestro Señor Jesucristo. Créale. Crea su palabra. Arrepiéntase. Dele la espalda al pecado. Aléjese de todo lo que sea pecado y Dios lo recibirá. Dios lo perdonará porque usted estará haciendo la obra justa, lo que Dios le ha mostrado. Dios, como dijimos la semana pasada, la obra justa de esta uña es estar aquí en esta parte del cuerpo. La obra justa de esta oreja, este pabellón que llamamos oreja, es estar aquí en el lugar, porque aquí es donde tiene su función. Lo que Dios habló aquí no es lo mismo que Dios habló aquí. Dios habló una cosa aquí y otra cosa aquí. Y cada uno ocupó su lugar. Cada uno ocupó su lugar en base a lo que Dios ha revelado. Así es el cuerpo de Cristo. Dios revela la posición de cada miembro del cuerpo. Pero para que puedan posicionarse, primero Dios da la palabra justa. Y la palabra justa para el pecador es arrepiéntase. Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces Dios va a venir con el sacrificio. Dios va a venir con la vindicación de que fue Dios el que lo dijo. Amigo trinitario que me escucha, yo le lanzo un reto a usted en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Usted quiere ver cómo usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, o usted, hermano, que está en una iglesia del mensaje. Dios cumple su palabra si usted se ha arrepentido de sus pecados. Y usted se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y usted se ha alejado de lo malo, Dios va a cumplir su palabra, porque la vindicación de Dios viene a lo que Él ha hablado. Dios no va a vindicar a lo que Él no ha hablado. Dios respalda su palabra que Él habla para ponerla por obra. Por eso, si usted obedece Hechos 2:38, usted tiene derecho a recibir la vida eterna, que es el Espíritu Santo. Y Abel, vino el fuego de Dios, porque ¿cómo se supo que el sacrificio de Abel era el correcto? Porque Dios bajó y consumió el sacrificio de Abel. Dios vio propicio. Esa era la obra. Eso era lo que debió haber hecho Caín. Y fíjense, la Escritura dice que Caín se enojó porque Dios no le recibió su sacrificio. Pues déjeme decirle algo.
Dios no está obligado a recibir su sacrificio cuando es contrario a la palabra, contrario a lo que Él ha revelado. Por eso, si usted quiere tener la bendición de Dios en este tiempo, debe hacer lo que Dios quiere que usted haga. Obedezca la voz de Dios, obedezca la palabra. Solamente así usted tendrá la bendición de Dios en su vida. Solamente así verá la vindicación del Espíritu Santo en su vida. Solamente así usted sabrá que Dios está respaldando esta palabra. Ese es el problema de las denominaciones. Toman expresiones de la Biblia sin revelación, dándole una interpretación a lo que dice la Biblia. Y Dios no va a vindicar pensamientos personales. Dios va a vindicar el pensamiento que es conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Abel no se basó en sus propios pensamientos. Dios le dijo, Dios le reveló. Y él actuó en consecuencia, porque la fe produce obras. No las obras producen fe. La fe produce obras, porque cuando usted cree, usted actúa en consecuencia a eso. Establece una posición de fe, porque si usted dice, yo lo creo, entonces usted actúa en base a eso. Abel lo hizo. Abel tomó el cordero y lo sacrificó, probando que él le creía a Dios. Y entonces, cuando el hombre asume la posición de fe acerca de lo que Dios le ha mostrado, entonces baja Dios y vindica esa obra. Alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. ¿Qué quiso decir la Escritura? Que ese patrón no cambió. Usted dirá, el de sacrificar corderos. No, el de recibir el sacrificio del cordero. Porque ese cordero que Abel sacrificó era un tipo del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, quien me escucha en esta hora, debe recibir la revelación que recibió Abel, que alguien tiene que morir en su lugar. Y como un tipo, él ofreció aquel cordero. Pero déjeme decirle algo, ya el cordero ha sido ofrecido por usted. En la cruz del Calvario ese cordero fue cortado, fue menospreciado, recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Por eso, qué bueno es recibir y escuchar la voz de Dios que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Aún hoy en día, ese sacrificio habla por ella. Todavía ese testimonio está vigente, porque nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Cordero que vino a quitar el pecado de usted. No que lo quitó, sino que lo va a quitar si usted quiere. Lo va a quitar si usted se arrepiente y si usted acepta la voz de Dios y tiene comunión con Dios. Pudiera haber Abel sabido el sacrificio perfecto, el sacrificio que Dios iba a recibir, si no le hubiera sido revelado. No, Abel no lo hubiera sabido. Por eso, no hay manera en que usted agrade a Dios. No es los años de experiencia, no es lo que usted se imagina, es lo que Dios revela. Y por eso es tan importante en este tiempo que nosotros construyamos una vida de comunión con Dios, con nuestro esposo, con nuestro Salvador, con nuestro Padre. Debemos construir esa relación de comunión con Dios para que Él nos hable y nuestro oído esté atento a la voz de Dios. Fíjense, pero sin fe es imposible que agrademos a Dios. ¿Se dan cuenta? Lo de Abel. Sin fe es imposible, sin revelación,
sin que Dios le hable a usted, usted no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Entiendan, este tema se está conectando con la fe, que es la revelación, la voz de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin revelación, usted no puede saber qué es lo que a Dios le agrada. Si yo quiero agradar a alguien, yo tengo que saber, conocer o preguntar qué es lo que a esa persona le agrada. Yo no puedo basarme en la imaginación, porque en la imaginación puede ser que sea, como dicen en el argot popular, la pegue, o puede ser que esté a kilómetros de lo que a esa persona le agrada. Así es lo que se refiere esta escritura. Sin revelación es imposible agradar a Dios. Usted, para saber qué es lo que Dios quiere que usted haga, para saber qué tipo de sacrificio usted debe presentar a Dios y que Dios lo reciba, para saber cuáles son los pasos que usted debe dar para que el Señor vindique esa palabra, para usted estar seguro que su posición es la correcta y que Dios está recibiendo todo lo que usted está dando, es por la fe. Dios se lo tiene que mostrar. Dios le tiene que decir, yo quiero que tú hagas esto. Y yo al hacerlo, tengo fe. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me dijo que hiciera eso. Porque yo sé que a Dios le agrada que yo haga eso. Pero sin la fe, ¿cómo va a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo va a saber si lo que usted está haciendo le agrada a Dios? Vuelvo y repito, no se base en conceptos. Construya una vida de oración, de consagración, de comunión con Dios. Solo así Dios le podrá decir y usted va a conocer a Dios y va a saber qué es lo que Dios quiere que usted haga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entienda esto y repito esta frase para que se le grabe en su corazón. Sin fe usted no puede agradar a Dios. Dios le tiene que mostrar, como hizo con Abel, cuál es el sacrificio que usted debe dar. ¿Por qué? Porque es necesario que el que a Dios se va a acercar crea que Él existe. No es un Dios imaginario. Él debe creer que Dios existe. ¿Por qué utiliza esta expresión el apóstol Pablo? Porque si yo le voy a hablar a este vaso, yo sé que este vaso no me va a hablar. ¿Por qué? Porque es un objeto inanimado, un objeto que no habla, no está hecho para hablar. Yo pudiera durar horas hablándole a este vaso y este vaso no me va a responder. Ahora, el que se allega a Dios tiene que recibir la revelación que Dios le va a hablar a usted, que Dios existe. Crea que Él existe, que Él es un Dios real, que Él le va a responder. ¿Entienden ahora el concepto? Usted debe allegarse a Dios conociendo que Él le va a responder. En eso se basa la fe. Que usted, cuando usted ora al Señor, Él le va a dar la respuesta. Porque la respuesta pudiera ser no. ¿Sabe usted eso? La respuesta pudiera ser no. Dios le dice, no quiero que hagas esto. Ahora, ¿estará usted dispuesto a escuchar esa voz? ¿O simplemente hará lo que está en su corazón como hizo Caín? Porque Dios le dijo a Caín, haz como tu hermano y serás bendecido igual. Lo mismo que le sucedió a Abel, te va a suceder a ti si haces lo mismo que Abel. Porque Abel me preguntó qué era lo que yo quería. Y yo le dije, y él lo hizo. Si tú lo haces, también vas a recibir bendición. Todo aquel que le habla a Dios en sinceridad de corazón,
que verdaderamente quiera hacer la voluntad de Dios, Dios le habla y Dios le dice qué es lo que él debe hacer. Dios le va a decir cuál es su voluntad y los pasos que usted debe dar para agradar a Dios. Le va a revelar su secreto. Pero sin fe, sin esa voz, sin esa respuesta de Dios, ¿cómo sabe usted que lo que usted va a hacer le va a agradar a Dios? Usted que tiene un proyecto personal, ¿cómo sabe usted que lo que usted va a hacer le va a agradar a Dios? Dios quiere que usted haga eso. Usted que está haciendo planes para casarse, Dios le dijo que ella es su esposa o que él es su esposo. Usted que está haciendo un proyecto personal, Dios le dijo que hiciera ese proyecto personal. Esos pasos que usted está dando, Dios le ha revelado que esos son los pasos que usted debe dar. Sin esa revelación, usted no puede agradar a Dios, porque la bendición de Dios está en hacer la voluntad perfecta de Dios. Porque el que a Dios se llega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que Él le va a responder, que Él le va a mostrar su secreto, que Él va a tener comunión con usted, que Él le va a dar la respuesta a su petición, ya sea que sí o ya sea que no. Eso es comunión, porque ¿quién conoce mejor el camino que Dios? ¿Quién conoce mejor los pasos que el hombre debe dar que Dios? ¿Qué mejores manos puede estar uno que las manos amorosas del Señor? Él, como un Padre amantísimo, nos guía y Él no nos va a llevar a algo que nos va a hacer daño, entienda. Él conoce nuestra vida y Él sabe lo que está adelante. Y por eso, cuando nosotros nos encomendamos a Dios y le pedimos a Dios que nos guíe y nos guarde, Él conoce todas las cosas. Señor, guía mis palabras, guía los pasos que he de dar, las cosas que he de hacer, que no sea yo, que seas tú. Revélame qué es lo que yo debo hacer para agradarte y para hacer tu voluntad. El que se allega a Dios, crea que Dios existe, que Dios es real, que Dios habla y que Él le va a dar la respuesta a su oración, la petición de su corazón, porque Él le va a decir lo que Él quiere que usted haga, usted. Porque Dios puede dar una revelación a nivel colectivo, lo puede hacer, pero principalmente Dios trabaja con la revelación personal al individuo. Dios le quiere revelar su plan a usted, pero si usted construye una vida de oración y de comunión con Dios. Fíjense, por la fe Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, versículo 7, ¿se dan cuenta? El mundo había entrado en una condición de pecado. El mundo le había dado la espalda a Dios, tal y como sucede hoy en día. El mundo le había dado la espalda a Dios. Y Dios le mostró a Noé, porque Noé era un hombre, la Escritura dice que era un hombre justo. ¿Y qué significa esa expresión? Que él quería hacer siempre la voluntad de Dios, que él buscaba la voluntad de Dios, porque Dios sabe a quién se le va a llegar. ¿Y a quiénes, hermano? A los que Dios tiene comunión, con los que Dios habla, con los que Dios siempre habla, con aquellos que oran y que Dios le da la revelación, la respuesta. Y Noé era un hombre justo en su generación. Y como los pocos amigos, qué tremenda expresión, los pocos amigos que tenía Dios aquí en la tierra, con ellos, cuando él bajaba, él evitaba esos bares y esos botiquines, esas orgías. Él iba a ir a la casa de sus amigos, como hablamos la semana pasada. El siervo no sabe lo que hace su señor. No os llamaré más siervos, os llamaré amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Y Dios va a la casa de sus amigos. Dios va a la casa con los cuales Él habla.
con los cuales él tiene un compañerismo. Él no le va a hablar al pecador, porque el pecador no quiere hablar con él. El pecador quiere hablar es con el diablo. Qué expresión, hermano, ¿verdad? El pecador quiere hablar es con el diablo, porque el diablo es el que le va a decir cómo profundizar en el pecado. En cambio, Dios le va a decir cómo reconciliarse con Dios. Cuando Dios bajaba en esa generación tan pervertida, evitaba esto, evitaba aquí, hasta que llegaba a la casa de Noé, mi amigo, mi siervo, mi hijo. Noé, te voy a contar un secreto, Noé. Dime, Señor, el fin ha llegado a toda carne en esta tierra. Eso debió haber estremecido a Noé. Señor, ¿vas a destruir esta tierra? Sí, porque el pensamiento de los hombres es continuo a hacer el mal. Fíjense, estamos ilustrando una conversación. Entienda esto. Estamos ilustrando una conversación. Señor, en el mundo hay toda clase de personas. No creo que todo el mundo haya sido malo. Yo conozco los corazones de los hombres y es continuo hacer el mal. Por eso, yo que conozco, te estoy revelando algo que tú no sabes, Noé. Tal vez tú como pastor de ovejas tratas y evitas las maldades que hay en el mundo porque tú me amas y tú quieres hacer mi voluntad. Pero yo te voy a mostrar un secreto. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no sabes. Y te voy a decir una de esas. En este mundo solamente tengo confianza en ti. ¿Qué expresión? Solamente te tengo confianza a ti, porque tú me crees, tú me amas, tú me obedeces. Y por eso, tú y yo, Noé, vamos a hacer algo. Este mundo va a ser destruido por agua. Pero los científicos dicen que no hay agua en el cielo. Y bueno, te estoy mostrando un secreto, Noé. Te estoy diciendo, te estoy revelando un secreto. Ahora, el secreto de cómo va a ser destruido este mundo. Amigo y amiga que me escuchas en esta noche. Dios ya ha revelado cómo va a ser destruido este mundo. Por fuego. Dios va a consumir el pecado junto al pecador que no se quiera arrepentir. La Biblia dice que no dejará ni raíz ni rama. Dios extirpará todo vestigio de pecado que hay en el mundo hoy en día. Pero Dios no quiere destruirte a ti. Pero si tú amas más el pecado, entonces tú compartirás la suerte del pecado y del pecador que no se haya arrepentido. Por eso en esta hora, Dios también está mostrando su secreto. Y ya, déjeme decirle, ya comenzó el juicio. Las plagas que Dios había prometido ya están en la tierra. Usted que me está escuchando, usted lo sabe. Que ya este mundo está siendo juzgado. ¿Y qué significa eso? Juzgar es separar lo bueno de lo malo. Dios está separando lo bueno y está declarando lo malo. Y por eso las consecuencias de eso las estamos viendo hoy en día en la tierra. Eso fue lo que Dios le reveló, el secreto que Dios le reveló a Noé. Noé, este mundo me ha dado la espalda y voy a renovar esta tierra. Por eso, como tú eres mi amigo y yo no te oculto nada a ti, yo quiero que tú construyas un arca. Y Dios le reveló los materiales que debía de construir, Dios le reveló el tamaño, Dios le reveló inclusive lo que la gente que iba a estar o las criaturas que iban a estar en la tierra.
que iban a estar en esa arca. Porque Dios le reveló, este mundo tiene los días contados, 120 años. Hermanos, les voy a decir algo. La Escritura dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero Noé sí lo sabía. Noé sabía que en 120 años el mundo iba a ser destruido. Ese secreto le fue revelado a Noé. Noé lo sabía, pero el mundo no lo creyó. Así ha hecho este mundo con el Evangelio. Le ha sido testificado del amor de Cristo. Dios le ha revelado el secreto a este mundo, pero este mundo no lo cree. Por eso este mundo va a sufrir las consecuencias por su pecado, como aquella generación antes del diluvio. Sufrió las consecuencias de su incredulidad. Amaron más las tinieblas que la luz. Y por 120 años Noé estuvo construyendo el arca. Noé, tú estás loco, Noé. ¿Cómo vas a construir tú un arca? Tú estás consciente de que somos el hazmerreír del mundo. Yo tengo comunión con Dios, le dijo Noé, a quien le decía. Yo oí la voz de Dios y Dios me dijo que construyera un arca porque este mundo ha caído en pecado y las pruebas están allí. Mira cómo el mundo se ha pervertido, hombres con hombres y mujeres con mujeres. La maldad se ha multiplicado. Por eso yo sé que Dios me ha enviado a construir esta arca. Dios le mostró el secreto y ahora venía la posición de fe. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta que la posición de fe es la luchada? Cuando vino la posición de fe, entonces la fe de Noé fue probada. Los días, la Escritura lo llama los días de la paciencia de Noé. Noé se paró en lo que Dios le había revelado. Me imagino que el mundo entero se burlaría de Noé y de las locuras de Noé, según ellos. Pero esa aparente locura se le había revelado el Espíritu Santo a Noé. Una administración angelical vino a Noé y le fue mostrado cómo este mundo, y no solamente eso, sino en qué tiempo iba a ser destruido. Recibió respuestas. Habiendo recibido respuestas, ¿se dan cuenta? Hermano, la Escritura es muy clara. Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, ¿se da cuenta? Para él recibir una respuesta es porque él preguntó. Comunión. Señor, ¿por qué este mundo está así? Y Dios le responde porque es su amigo. La respuesta de Dios debió haberlo impresionado, pero él obedeció. Le fue mostrado, le fue hablado. Él, la Escritura al hablar de respuesta, denota que él le preguntaba a Dios. Comunión con Dios. Con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Él sabía la condición del mundo, pero como Dios era su amigo, su padre, entonces él obedeció a Dios y construyó esa arca aún en contra de la posición del resto del mundo. Asumió una posición de fe y se mantuvo creyendo en lo que Dios le había mostrado y le había revelado. Por la cual fe condenó al mundo. Esa revelación, ese secreto que Dios le había dado a Noé, ese secreto condenó a esa generación. ¿Por qué? Porque para mostrar la incredulidad tiene que ser mostrada la fe. Porque una cosa es el contraste de la otra. En el mundo había incredulidad, pero alguien tenía que recibir la revelación. Y Noé la recibió. Y esa fe
fue suficiente para condenar a esa generación pecadora y malvada. Nadie aquí obedece a Dios, todos viven en pecado, está equivocado. Hay hombres y mujeres que aman a Dios y que el testimonio de ellos prueba que Dios se hará carne, se está haciendo carne hoy en día. Usted dirá, no, esos hermanos son unos fanáticos, hablan en lenguas y profetizan. Bueno, déjeme decirle algo, Dios habla en lenguas y profetiza. El Espíritu Santo ha restaurado eso. Y la iglesia que no tenga los dones espirituales en su iglesia, manifestándose, el profeta, bajo inspiración del Espíritu Santo, dijo, le dará cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque es su voluntad, porque está en la palabra y usted no puede anular la palabra. Si usted dice creer el evangelio completo, debe predicar dones en su iglesia. Eso es un secreto que no fue ni siquiera mostrado en los días del profeta, fue revelado en los días de la calle Azusa. Un secreto que se había ocultado o se había perdido en las generaciones antes. Fue mostrado ese secreto a esa generación y esa generación obedeció. Y esas herramientas están en medio de nosotros. Por eso, hoy en día hay hombres y mujeres que le creen a Dios, hombres y mujeres que no le han dado la espalda a Dios, y hombres y mujeres que tienen comunión con Dios y que han mostrado que Dios está presente en este tiempo. Dios ha vindicado la posición de hombres y mujeres hoy en día que le creen a Dios y que mostraron y muestran que tienen comunión con Dios, que no le han dado la espalda a Dios y que Dios puede llamarlos amigos. Dios puede llamarlos mis hijos, mis hijas. Dios puede llamarlos mi pueblo, mi elegida, mi novia, mi esposa. ¿Es ese tu caso? ¿Es ese tu caso que me escuchas en esta noche? Dios podrá decirte a ti, amigo. Dios puede confiar en ti. En medio de este mundo lleno de pecado, Dios puede bajar y hablar con su amigo. ¿Tú crees que eres amigo de Dios? Porque si practicas el pecado, no eres amigo de Dios. Si practicas el pecado, no eres pueblo de Dios. No eres la esposa de Cristo, no eres la novia de Cristo. No eres elegida por Cristo. Por eso, quien me escuchas en esta hora, ¿quieres tú ser un amigo de Dios? ¿Quieres tener comunión con Dios como esos grandes hombres? Apenas leímos 2. Apenas 2. Pero si tú lees Hebreos 11 y tal vez, si el Señor lo permite, podríamos seguir tocando a esos hombres que tenían comunión con Dios y cómo ellos lograron tener esa comunión con Dios. ¿Quieres tú tener esa comunión? ¿Quieres tú tener esa estrecha relación con Dios en este tiempo de incredulidad? La respuesta la tienes tú porque Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser tu Padre y tu Salvador, tu Redentor. Pero si tú quieres, hermano y hermana, Dios no quiere que seas un religioso, que te bases en solo conceptos de cómo es Dios. Dios quiere que tú tengas comunión con Dios. Y por eso en esta hora Dios te ofrece y te hace la invitación una vez más para que te reconcilies con Dios. Y porque tú dirás, pero es que yo no estoy en pecado. No tienes comunión con Dios. Dios quiere tener comunión contigo. ¿Estarás dispuesto tú a dar el paso en esta noche de reconciliación con Dios? Haré una oración por ti. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Qué bueno es saber que tú tienes amigos hoy, amigos y amigas, a los cuales tú confías en ellos, porque ellos te aman y creen, Señor, que tú eres su Dios, que tú eres su Salvador y que tú estás con ellos todos los días. Eso lo hace un amigo, un verdadero amigo.
No te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo, dice Jesús, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Un amigo de verdad que tiene comunión con un pueblo y que Dios muestra sus secretos. En este tiempo tan terrible, Señor, que podamos tener comunión contigo y estar en tu secreto. Ayúdanos, Señor, que nuestros pasos sean guiados por tu Espíritu. Ayuda a los hermanos y hermanas que viven unas vidas superficiales y, Señor, sin convicción, sin revelación. No agradan a Dios porque hacen las cosas sin revelación, pero tú quieres que ellos tengan comunión contigo. Ayúdalos en esta hora, Señor. Ten misericordia de ellos. Igual el hombre pecador que no te conoce, Señor. Quita ese velo de incredulidad, esa puerta de incredulidad sea abierta para que la palabra llegue a su corazón y pueda ser fruto maravilloso de arrepentimiento y de obediencia a la palabra. A ti, Señor Jesús. Ponemos a cada oyente en tus manos, a cada televidente en esta señal, en este culto, en esta tarde-noche, de aquí del tabernáculo de Ebenezer. Señor, bendícelos, ayúdales y que puedan tomar decisiones en esta hora. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para el siguiente servicio a las 6 de la tarde, todos los días, mientras estamos en esta contingencia, esperando en el secreto de Dios. Cada paso que hemos estado dando ha sido guiado por el Espíritu Santo y queremos seguir en el secreto de Dios. Queremos que el Señor nos revele cada paso y cada paso que Dios nos revele para dar, se lo estaremos comunicando a ustedes para que todos juntos caminemos en esa unidad con Cristo. Porque en la unidad con Cristo es que tendremos la victoria y veremos la luz al final del túnel. De hecho, no solamente la luz está al final del túnel, la luz está con nosotros, guiándonos a través del camino. Qué bueno es saber que Dios tiene comunión con un pueblo que le cree y que le ama. Por eso les invitamos a que estén en expectativa de las cosas que Dios ya está haciendo en medio de su pueblo. Que el Señor les bendiga y podamos, como es el clamor del Espíritu Santo, levantar el altar de oración y tener comunión con nuestro Señor para que Él nos hable, para que Él nos revele y nos muestre su secreto. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.